Hola, el tema que vamos a abordar son las aplicaciones éticas y legales de la evaluación psicológica. La ética, ¿qué es la ética? La función principal de la ética es regir las relaciones entre las personas de manera específica, las acciones profesionales de estos mismos y en el caso particular de la psicología se deben de tener una coherencia con los estándares éticos que se encuentran en la normatividad para el ejercicio profesional. ¿Qué es la medición psicológica? Para empezar, la medición psicológica es una herramienta de reflexión ética en el ejercicio del psicólogo. En este sentido, las en el auge de la psicometría y la normatividad de la práctica profesional marcan un derrotero por la relevancia investigativa y social del uso adecuado de los test, ya sea a nivel nacional e internacional. Vamos a dar la definición también de qué son los principios éticos. Estos principios éticos se encuentran directamente relacionados con la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos. En ellos los más importantes son lo que es la beneficencia, la malficencia, la justicia, la autonomía y la integridad. ¿Cuál es la aplicación del psicodiagnóstico en lo público y en lo privado? Como principal objetivo como principal objetivo de la evaluación psicológica es examinar la conducta normal y patológica de una persona, ya sea de un niño, niña, adulto o adolescente. Este mismo puede ser tanto una persona de forma individual o tanto en un grupo. En ella podemos nosotros describir, clasificar, predecir o inclusive valorar la intervención psicológica de este sujeto. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder realizar una evaluación? En primer lugar, podemos encontrar que es la entrevista. En entrevista nosotros, como ejemplo, para realizar una entrevista no se debe de realizar directamente con un menor de edad. En caso de ser menores de edad se tiene que hacer la entrevista directamente con los padres de familia o con el responsable mientras sea mayor de edad o que esté a cargo de de este menor, ¿no? ¿Para qué nos sirve la entrevista? La entrevista nos sirve para poder recabar información, ya sea de sus antecedentes familiares, sociales y de su entorno en el que se desarrolla el niño o niña, adolescente o adulto. El segundo paso son los test o las pruebas. Estas pruebas pueden ser tanto proyectivas como psicométricos y estos se realizan aproximadamente de 2 a 3 sesiones. El tercer paso es la observación de la conducta en los ambientes en los cuales se desarrolla este sujeto. En este caso, nosotros como ejemplo podemos observar al niño en su entorno escolar, porque quizá el problema surge de la escuela, no sé, que tenga bajas calificaciones, que no tenga buena comunicación con sus compañeros, que sea muy grosero, etcétera. Entonces podemos realizar la observación en cuestión a que podemos realizar una visita en la institución educativa donde se presenta el niño o niña o adolescente para poder realizar una observación de cuáles son sus conductas tanto con sus compañeros, con sus docentes, qué tipo de juegos les llaman la atención, cómo se expresa, entre otras cosas, y asimismo poder identificar el problema que genera, identificar el problema que se genera, ¿no? O por el cual este niño se considera problemático o problemática. En cuarto lugar se encuentra el registro o el informe psicológico. En este informe nosotros podemos, prácticamente es un documento legal en el cual nosotros podemos integrar toda la secuencia de lo que nosotros percibimos en ese lapso de tiempo, ya sea desde los resultados, desde lo que son los antecedentes hasta los resultados que nosotros obtuvimos mediante las observaciones que se dieron, mediante las observaciones y los test, ¿no?, que llevamos a cabo en este proceso. ¿Para qué? Para poder ayudar a este pequeño o pequeña
y poder atacar ante este problema, ya sea que el problema realmente se encuentre en la escuela, ya sea que el problema sea en el ámbito familiar o social en el que se desenvuelve este pequeño. En ello nosotros podemos identificar las conductas, los problemas, podemos diagnosticar, podemos realizar evaluación de resultados del tratamiento. Esto puede ser para los peritajes jurídicos, para la predicción de desempeño de futuros empleados, entre otras cosas. ¿Qué es el psicodiagnóstico clínico? Es una evaluación psicológica a nivel científico que utiliza una metodología científica. Este mismo tiene una regla muy fundamental, en el cual se debe de tratar la información de manera pertinente, cuidadosa y saber analizar los diferentes tipos de hipótesis. A su vez tenemos que darle una revisión para que dentro de ella se pueda dar una determinada conducta y se pueda deducir. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? En esta evaluación neuropsicológica nos permite tener un análisis fundamental del cerebro. En ella nos podemos encontrar con una gran información acerca de las alteraciones que tiene este mismo. A su vez, también nosotros podemos encontrar las funciones en las cuales surgen afectaciones, el nivel de compromiso de estas alteraciones en la vida cotidiana de esta persona, y a su vez nosotros podemos utilizar los test para poder evaluar estas funciones cognitivas, las cuales como ejemplos pueden ser la orientación, la atención, la concentración, la memoria en sus diferentes niveles, la comprensión, el lenguaje, entre otros más. ¿Qué es la aplicación principal en el área jurídica? Podemos encontrarnos pues sí, le podemos dar la aplicación en el área jurídica en cuanto a la acción pericial. En esta creo que varios de nosotros hemos visto que, ya sea en la tele, en las películas o inclusive los hemos presenciado, que cuando hay alguna orden judicial y eso, mm, surge bueno, cuando ya se encuentran, parece que todos en una sala, ¿no? Para poder determinar quién es el culpable, ¿no? Siempre debe de encontrarse una persona del área psicológica para poder ir evaluando las conductas que tienen pues ambas personas, ¿no? Y poder dar una opinión y más que una opinión, valorar el hecho en controversia entre estas partes y a su vez poder dar pues sí un resultado o un diagnóstico más viable y que esto no afecte a la persona que está en el orden, ¿no? En cuestión al área laboral, podemos encontrarlos en el certificado de aptitud psicológica. Estos se llevan a cabo habitualmente para que una persona pueda ingresar a un puesto laboral y esto ya puede ser tanto en lo laboral, tanto en lo estudiantil, como en entidades o en alguna otra situación. En cuestión retomando lo laboral, se pueden realizar, bueno, como vemos antes de que nosotros podamos ser contratados en un área laboral, tenemos que pasar por una entrevista. Obviamente dentro de esta entrevista, bueno, los jefes las personas responsables de cierta empresa o institución, igual como bien habíamos dicho, recaban información acerca de nosotros para ver si nosotros somos aptos o aptas para poder estar en un puesto en el que nosotros pues lo solicitamos, ¿no? Y obviamente en ella nosotros no, o sea, ellos por medio de esta entrevista pueden recabar la información como tal, podríamos decirlo que se basan mucho en cuestión a lo psicológico, a lo intelectual, a lo cognitivo, a lo emocional, y de esta manera nosotros nos podamos desarrollar en el ambiente laboral de una manera muy satisfactoria. Y pues muchas gracias por su atención, espero les haya agradado este tema.